Hoy ha habido dos noticias muy interesantes relacionadas con la guerra de Ucrania. Dos noticias que creo que son ilustrativas de lo que está ocurriendo, por razones distintas. Vamos a hablar de por qué Rusia ha rechazado la propuesta de paz o el requisito de paz que estableció Zelensky en los últimos días al G7. Y vamos a hablar también de algo que ha ocurrido en Melitopol, de cómo Ucrania ha golpeado un puente estratégico en esta ciudad ocupada por Rusia y que es clave para manejar el corredor que va de Donetsk a Crimea. Vamos a empezar primero con la propuesta de paz y el rechazo por parte de Rusia. Bueno, aquí tenéis la noticia y lo que dice el titular de Reuters es: Rusia rechaza la petición o la llamada de Zelensky para sacar las tropas del país, porque lo que había dicho Zelensky básicamente es que el requisito para demostrar que Rusia quería la paz sería sacar a las tropas de Ucrania. Y la respuesta de Peskov, que es el portavoz del Kremlin, ha sido que Ucrania tiene que aceptar las nuevas realidades. Ucrania tiene que aceptar las nuevas realidades. Esto es algo que se ha venido repitiendo por parte de Ucrania en los últimos, no diría días, sino semanas y hasta meses. Ucrania quiere que para empezar las conversaciones de paz, Rusia abandone todo su territorio, el territorio de Ucrania. Hay dos formas en la vida de tú no aceptar una petición. La primera es decir que no. Si alguien pues proponen, ¿quieres vender tu casa? Puedes decir no. Pero si alguien llega y dice, oye, ¿cuánto quieres por tu apartamento de 100 metros en esta zona de clase media de Sevilla? Si tú respondes que quieres 10 millones de euros, eso es una forma de decir que no quieres venderlo. Simplemente negándote o poniendo condiciones que sabes que la otra parte no va a aceptar. Evidentemente, Rusia no va a aceptar sacar las tropas de Ucrania, porque sacar las tropas de Ucrania significaría perder todo lo que ha conseguido y para llegar a qué tipo de acuerdo. Es decir, si Rusia saca todas esas tropas, ¿de qué van a hablar posteriormente? De si no entra en la OTAN, de si... En fin, van a hablar de cosas en las que Rusia no va a tener ningún tipo de capacidad de palanca, ningún tipo de capacidad de contrapeso con lo que maneja. Y además, siendo difícilmente justificable que ha acabado la guerra con los meses, con las pérdidas, con la energía utilizada, con el dinero quemado y además con la capacidad de disuasión seriamente tocada, es evidente que Rusia no puede hacerlo. ¿Y qué es lo que ha respondido Peskov, el representante, el portavoz del Kremlin? Ucrania necesita aceptar las nuevas realidades que han emergido después del referéndum. Después de los referéndums en Donetsk, Lugansk, Zaporozhia y Gerson. ¿Qué significa, en términos mucho más claros, que Rusia se queda con las áreas en las que está ocupando en estos momentos? Es que Ucrania acepte que esas zonas de color rosa son territorio ruso, que ahora Rusia domina toda la costa del Mar de Azov y que ahora Rusia llega en su territorio controlado, diría no solo en la práctica, sino en los mapas políticos, llegaría hasta el río Dnieper. Evidentemente, lo que está diciendo Peskov es que no aceptan la rendición, que Rusia no va a rendirse y que Rusia va a continuar este conflicto hasta que se alcance al menos una salida más o menos que les permita salvar la cara. Entonces, si Ucrania no quiere la paz, haciendo esas propuestas, si Rusia no quiere rendirse, ¿qué es lo que considera Ucrania que puede alcanzar teniendo en cuenta todo este contexto? Lo que quiere y lo que cree que puede alcanzar es mucho más en el terreno, en el campo de batalla, de lo que puede conseguir negociando en una mesa diplomática. Y aquí es donde viene el siguiente punto. La ciudad de Melitopol, esta es una ciudad clave. De llegar los ucranianos, no hace falta ni siquiera a conquistar la ciudad.
que es esta ciudad, de esta zona, aquí, marcada con rayas por la actividad partisana. Esto es Melitopol y su área. ¿Veis aquí, además, el nudo de comunicaciones, que es la ciudad? Aquí hay otro nudo, que es Verdiansk, importante. Podrían avanzar también hacia Verdiansk, porque Verdiansk podría también cortar. Lo que ocurre en Verdiansk está mucho más cerca de la costa. Pero bueno, Melitopol. Melitopol es clave para el avance en dirección a Crimea. Si cortas Melitopol, el avance, o más que el avance, la logística rusa de todo el norte de Crimea, del Oblast de Gerson, quedaría apagada. Gerson sería, vamos, una cuestión de tiempo de que en caso de controlar ese nudo de carreteras, o ese nudo de comunicaciones, más que de carreteras, porque también hay ferrocarriles, ese nudo de carreteras de Melitopol, en caso de ser controlado, acabaría marcando que Ucrania pudiera recuperar toda la zona al norte de Crimea, prácticamente todo el oblast de Gerson, y rompería ese corredor que une el Donbass con Crimea, como os he dicho anteriormente. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en los últimos días? Porque sabéis, esto lo hemos comentado en los programas con Jolis Chulia y Lucas Martín, que no es ni un secreto para nadie que Ucrania está intentando avanzar o bien en dirección a Melitopol o bien en dirección a Verdiansk. Hoy se ha comentado, se ha analizado, se ha publicado lo siguiente. Este vídeo es de uno de los puentes clave en la ciudad. ¿En qué ciudad? En la ciudad de Melitopol. Si veis al fondo, lo que se ha informado, repito, es que en este puente que hay en el vídeo ha sido golpeado y ha sido dañado por las tropas ucranianas. Ha sido dañado uno de los puentes de Melitopol. Uno de los puentes que cruza el Molochna River, el río Molochna River. Y es clave para los suministros rusos que tienen que cruzar por no solo esta ciudad importante, sino por este nudo de comunicaciones del área de Melitopol. Entonces, si los ucranianos consiguen dañar la infraestructura que hay alrededor de Melitopol, que es la infraestructura clave para controlar el corredor de Crimea, el que hemos hablado aquí, básicamente es ese círculo que veis en la pantalla con la cruz roja que he dibujado. Ese círculo, ahí es donde se le ofrece, se le da vida al norte de Crimea, a la zona de Gerson. ¿De acuerdo? Entonces, si las infraestructuras son más dañadas, va a ser más complicado poder defender, poder mover tropas, poder tener pertrechos, etcétera, etcétera. Incluso se podría llegar a tener que retrasar aún más la logística, que bueno, ya ha sido uno de los grandes talón de Aquiles del ejército ruso en este conflicto, en la medida en que han llegado los HIMARS. ¿Qué es lo que podría hacer Ucrania? Ucrania podría optar por avanzar hacia ese nudo que hemos comentado al que se ha destruido, o esa parte del nudo que se ha destruido uno de los puentes clave en el río. También podrían avanzar hasta Verdiansk. Verdiansk tiene un nudo de comunicaciones más pequeño, importante también, sin duda, clave, hasta el punto de que si pudiera batirse Verdiansk, probablemente quedaría muy dañado también todo este corredor. Si cayeran, no es necesario que caigan. Si pudieran ser batidas constantemente Verdiansk y Melitopol, lo que ocurriría sería que todo esto caería del lado ucraniano, como hemos hablado muchas veces. Todo esto dejaría de ser Rusia o área controlada por Rusia. Lo que está ocurriendo es clave. Rusia no quiere la paz porque los términos que les está ofreciendo Ucrania son términos básicamente de rendición.
de rendición casi incondicional y Ucrania ofrece esos términos de rendición casi incondicional porque no considera que sea el momento de negociar. Es el momento de luchar y es el momento de recuperar la mayor cantidad de suelo posible. ¿Qué es lo que ocurrirá? Tendremos que verlo en las próximas semanas. Yo creo que no va a tardar demasiado, ¿eh? Probablemente en el próximo mes. En el próximo mes vamos a ver una gran ofensiva aquí. En esa dirección van a avanzar a Melitopol. Quizá van a avanzar. Aquí hay un problema y es que aquí tenemos la central nuclear de Energodar, en el norte de Zaporozhye. Es lo que vamos a ver. Estoy bastante convencido que durante el próximo mes vamos a ver esto. Podríamos ver entre medias cómo los ucranianos intentan avanzar por la zona de Svatove, más al norte y en Lugansk. Podría ser perfectamente. Pero esto es lo verdaderamente importante. De todo lo que queda por decidir, esta es la zona clave.